Niccolò di Bernardo dei Machiavelli, conocido aquí como Nicolás Maquiavelo, fue un humanista florentino que vivió el final del Renacimiento italiano. Gran artífice del nacimiento de la teoría política moderna, autor ante todo de El Príncipe, de impacto incalculable, lo primero para su propio nombre. Ya sabes, Maquiavelo era un señor cuyo propio nombre indica que era muy malo. Hay cientos de versiones menos chistosas y más agresivas de esa afirmación en textos de muchos siglos. Maquiavélico significa hipócrita, malvado, dúplice, manipulador. Y sin embargo, Maquiavelo, precisamente maquiavélico, no fue. Fue directo. Dijo lo que pensaba y pensó desde lo que vio y estudió. ¿Qué quería? ¿Qué dijo? ¿Por qué ha resultado tan odioso? Vamos a verlo. Ya Spinoza se plantea por qué Maquiavelo da claras instrucciones para que un príncipe cuyo afán sea mantener el poder lo consiga, si resulta que Maquiavelo mismo era partidario de la libertad. La aparente contradicción ha perturbado a muchos y ha volcado enorme interés sobre la propia vida de Maquiavelo. Veamos. Maquiavelo nace en Florencia en 1469 y recibe una primorosa educación. Estudia latín, retórica, griego, filosofía. Conoce perfectamente la obra y preceptos de Cicerón y también las de Séneca o Aristóteles, y aparece en la vida política florentina en 1498. Es elegido secretario de la Segunda Cancillería de la República de Florencia y, enseguida, pasa a actuar como jefe diplomático de la misma. En 1499 negocia con Catalina Sforza de Milán. En 1500 viaja a Francia a negociar con Luis XII. Luego lo hará con el duque Cesare Borgia, el hijo del papa Alejandro VI. Viaja a Roma varias veces. Conoce a varios papas, incluido al cardenal de la Rovere, luego Julio II. Conoce al emperador Maximiliano. De cada uno saca una lección tanto de cómo debe ser un líder como de cómo es percibida Florencia en el exterior. Alianzas, traiciones, campañas militares, mentiras, deudas, desfilan ante sus ojos. Imposible aquí contarlo todo. En resumen, Maquiavelo admira la inteligencia de Catalina Sforza, la osadía de Cesare, que le hace tener éxito de la nada, alucina con Julio II, desprecia al emperador, débil, sin opinión, incapaz de decidir, se avergüenza de Florencia cuando ve cómo Luis XII no confía en ella, con razón. Florencia también es débil e incapaz de decidir, pagando a mercenarios, queriendo ser neutral cuando no se puede, en fin. La República cae, vuelven los Medici y con ellos Maquiavelo es cesado, exiliado, acusado de complot, falsamente, encarcelado y liberado porque León X, nuevo papa, es Medici y hacen amnistía celebratoria. Maquiavelo querrá recuperar su posición, escribirá El Príncipe para los Medici, para demostrar su valía. Sabrá que no serviría nada más terminarlo solo con el silencio al respecto de sus amigos. Escribe también los discursos de la primera década de Tito Livio, en el que se gira a la historia de Roma buscando respuestas para su actualidad. Por fin consigue un trabajito para los Medici, escribir una historia de Florencia y 1527, el saqueo de Roma por las tropas del emperador Carlos V y encarcelamiento del Papa. Los Medici huyen, vuelve la República y ahora Maquiavelo se las carga porque estaba a sueldo de ellos. Ironías del destino. Se hunde enferma y muere, semanas después del suceso que se toma como fecha del fin del Renacimiento italiano. Sus libros se publican tras su muerte. ¿Se contradicen entre sí? Veremos. Lo que provoca el shock y aversión es una decisión consciente y sostenida. Maquiavelo rompe con toda la tradición, conociéndola muy bien. Desgaja política de moralidad. Dice: no siempre ser bueno es lo más racional. Igual ahora no choca tanto, en parte por su culpa. Visto entonces, no siempre es racional ser bueno. ¡Oh! No dice nada de que pagarás en el día del juicio. ¡Abominación! Pandolfo Petrucci, príncipe de Siena, gobernaba su estado más con ayuda de quienes le habían sido sospechosos que con los demás.
Esta frasecita del Príncipe parece prueba de la intención maquiavélica de convencer a los Medici de que su autor podía serles útil aunque lo tuvieran como sospechoso. Esta es la explicación más simple y tradicional a la aparente contradicción entre el republicanismo de Maquiavelo y la existencia del Príncipe, libro centrado en principados nuevos y cómo deben comportarse esos príncipes para mantener el poder. El principado nuevo es el florentino con los Medici de vuelta. Nada más. El interés de Maquiavelo aquí es recuperar funciones. En los discursos que escribe poco después, la pregunta que se hace es ¿qué llevó a Roma a la grandeza? La grandeza solo se alcanza desde la libertad. Desde que aparece un tirano, la grandeza empieza a perderse. La libertad es la ausencia de dependencia. La ciudad, que es lo que interesa a Maquiavelo, es libre si puede llevar sus asuntos independientemente. Mira a Roma porque lo hizo. Sufre porque Florencia, durante su vida, no ha podido. Los gobiernos del pueblo son mejores que los de los príncipes. ¿Por qué? Porque se busca el bien común y en el Principado es al revés. Se ve por qué Spinoza estaba en un mar de dudas, pero hemos resuelto el caso, ¿no? Pues no tanto como parece. En el Príncipe no dice que los principados nuevos sean mejor. Y los ejemplos que usa, la actitud que toma, queda bastante confirmada como sincera en el resto de su obra y en sus cartas. La cuestión central es, otra vez, Maquiavelo ha decidido que grandes partes de los autores clásicos están equivocadas, que hay que separar la moralidad y los asuntos de gobierno. Esto lo aplica de forma muy clara y estructurada. Esta noción es la que hace del pequeño manual técnico, que es el Príncipe, una realidad, porque no podría ser un manual técnico si tuviese que ser un texto de filosofía moral. Y es lo que aparece en los discursos, en el arte de la guerra, en su historia de Florencia. Maquiavelo es distinto, porque va contra una tradición de siglos y lo hace desde el conocimiento histórico y el de su actualidad. Así, los conceptos maquiavelianos son nuevos porque dan un giro diametral a lo que se manejaba. Sabiduría, razón, bien, virtud. Un cuarteto indisoluble. El hombre sabio es bueno, es virtuoso, utiliza la razón más y mejor que nadie y su único camino es el bien. Ya lo dice Aristóteles, Cicerón también, las virtudes del gobernante, piedad, liberalidad, ser bueno es lo racional, la virtud moral es la virtud de gobierno. Esta es la base, que luego integra cada vez más elementos estoicos, con Séneca, elementos cristianos, con Boecio. Todo esto lo contradice Maquiavelo deliberadamente. Las virtudes se han corrompido, dice Maquiavelo. Manteniere lo stato. Es el objetivo, y para ello hace falta ser no bueno. La generosidad te puede hacer mucho daño, y la maldad te puede ayudar a gobernar. Es mejor que el gobernante sea temido, porque los hombres son interesados. El miedo es muy efectivo. Cumplir tus promesas. César Borgia y Julio II son sus modelos. 1503. Julio II escondió su odio a Borgia por haber sido exiliado. Le prometió cosas. El otro cayó en la trampa. Apoyó su elección como papa y fue su gran cagada. Su osadía, su valor, su crueldad le iba muy bien, pero al final fue un inocente. Julio II le engañó y se quedó con todo. Virtud, del latín, raíz vir, viris, hombre, como viril. Ahora Maquiavelo gira el concepto. Su virtud es ser como hay que ser para mantenere lo stato, decidido, fuerte, cruel, si hace falta, hipócrita, si hay que mentir, se miente. Solo hay que parecer sincero, generoso, amable, parecer lo que es necesario para hacer lo que hay que hacer. No es ser malo por deporte, pero esto es un tirano. No dice que los tiranos nos alejan de la gloria. En los discursos, Maquiavelo examina Roma, porque Roma tenía virtud y la sostuvo mucho tiempo. La ciudad en sí la tenía. ¿De dónde sale? ¿Cómo se consigue eso? Se ve ya que Maquiavelo nos considera en toda nuestra imperfección y debilidad.
Somos ingenuos, cortoplacistas, interesados, traicioneros, débiles. Mejor usar el látigo para llevarnos por el buen camino. Algo o alguien tiene que ejercer esa función. Él fue un gran historiador, su visión de la historia es clásica, tipo, quien no conoce la historia está condenado a repetirla, aunque ahora suene raro que hable lo mismo de Rómulo y Remo que de Alejandro Magno, de César Augusto que de César Borgia, míticos, antiguos o contemporáneos, le da igual, la naturaleza humana es igual, los casos se repiten, cree. Y los casos que se repiten son bastante tristes, porque la historia suele ser la de una degradación. Los hombres, los gobiernos, las ciudades, los imperios nacen, crecen, se corrompen y mueren. ¿Cómo alcanzar la libertad? La sonrisa de la fortuna. Un elemento muy medieval. Está presente en Maquiavelo, pero, otra vez, girada. La suerte no es todo. La virtud es la que permite lograr la gloria y la grandeza, tanto en el príncipe como en los discursos. Pero en esto se trata de la gloria de todo el cuerpo ciudadano, la virtud también de todos. Las características son las mismas. La decisión, valentía, fortaleza, inteligencia, que atraen y doman a la fortuna. En el caso de la ciudad, la fundación es lo más importante, porque dada la inclinación hacia la corrupción de todo ser humano, es una buena base la que puede inducir la virtud necesaria. Buena educación con raíz en buenas leyes fundacionales. Sería la receta de virtud ciudadana. Pero, antes de que pienses que Maquiavelo vuelve al redil, añado, en el caso de Roma, la buena fundación incluye, que le parezca bien, el fratricidio de Rómulo. ¿Por qué? Porque tuvo éxito. Fundó una ciudad gloriosa. Es decir, la ciudad necesita de buenos fundadores, que para serlo pueden tener que ser no buenos. Las leyes deben servir para dar base, equilibrar fuerzas sociales antagónicas. La constitución mixta es lo mejor para ello. Los opuestos se vigilan. Y guiados como por una mano invisible, sí, de ahí lo saca Adam Smith, acaban aprobando leyes para el bien común. Pero además de buenas leyes, buenas armas. Siempre obsesión de Maquiavelo, porque cada estado compite con el resto y necesita una política de expansión y un enfoque agresivo. Tus guerras con tus soldados de tu población y que sean cortas y grandes. Todo esto es necesario, pero nada es suficiente. El final de la República Romana lo demuestra. Es necesario vigilar, siempre, aterrar a la población si hace falta, para que se comporte, evitar que el poder militar pase largo tiempo a manos de uno solo. Y aún así, corrupción, desinterés por la política, aparecen y todo degenera. De vez en cuando, el ejemplo de un buen fundador se puede repetir en otra generación con un líder extraordinario, que dará un nuevo impulso, pero todo es utilizable para llevar a la población un poco más por el camino correcto, hasta la religión. Maquiavelo prefiere la romana porque promueve los valores correctos. A la Iglesia de Roma y a sus sacerdotes debemos los italianos el habernos vuelto malos e irreligiosos. Y todavía tenemos otra deuda mayor, la cual será causa de nuestra ruina, a saber, que la Iglesia ha venido manteniendo y mantiene todavía dividido a nuestro país. Sí, Maquiavelo echa en cara a la Iglesia que cultive una población mansa, humilde, pasiva, y el uso que hacía del poder temporal de los papas. Pero, ¿en qué situación queda? No busca un tirano, sino un fundador. No busca el terror, pero si hace falta. Los Medici, en su historia de Florencia, pagada por ellos, las alabanzas a Cosme y Lorenzo son muchas. Y sin embargo, en abstracto responsabiliza de la pérdida de libertad de la ciudad a quienes usaron su poder para comprar una facción que les atiende a ellos y no a la ciudad. ¿Acaso no define eso los Medici? Maquiavelo busca y no acaba de resolver su problema. Alguien que monte un Estado pero no diga el Estado soy yo. Recomienda, pero él mismo peca de sinceridad. Lo más racional
¿Sería haber mentido? Me ha parecido más conveniente ir directamente a la verdad real de la cosa que a la representación imaginaria de la misma. ¡Más abominación!